Todavía se están uniendo, tuvimos la verdad harto interés en la convocatoria, así que vamos a darle un par de minutos para que se sigan uniendo a quienes están recién ingresando para comenzar. Geraldine también de Osorno, mira. Qué bueno que nos acompañen, se hayan dado el tiempo, la verdad que valoramos harto que estén a esta hora conectándose. Esta es una instancia preparada especialmente para ustedes. Me presento, mi nombre es Romina Uribe, yo soy subdirectora de Alumni y Empleabilidad de UNIAC. Y preparamos con mucho cariño esta jornada para ustedes, como les decía, porque sabemos que la práctica es un momento que les genera ansiedad, nerviosismo, mucha incertidumbre también, ¿verdad? Si me ayudan con más adjetivos. No enciendo la cámara, pero me siento un poco resfriado, no hay ningún problema, no enciendan la cámara los que no puedan hacerlo. Como les decía, entendemos que la práctica es un momento que les genera mucho nervio, mucha incertidumbre, ansiedad, etcétera, y por eso preparamos esta jornada especialmente para ustedes. Sabemos que necesitan herramientas y esta jornada va a entregarles herramientas y tips para que comiencen de mejor forma su práctica. Hablábamos con las organizadoras y con las que nos están apoyando, que es la consultora Mi Búsqueda, y es una jornada práctica para su práctica. ¿Sí? También hay un proceso que genera incertidumbre y que deben tener muchas dudas al respecto, y es el proceso de egreso y titulación. Para eso quiero invitar a Pamela Mura. Ella es jefa de títulos y egresos y nos va a ayudar a esclarecer un poco el proceso para que resuelvan sus dudas. Pamela. Hola, gracias Romina. Espero que me escuchen bien, espero también que estén todos bien y agradecida de este espacio. Bueno, primero, mencionarles que nuestro departamento está encargado del proceso de egreso, la primera parte, que es súper importante. Y para poder considerarse como egresado, cuando el estudiante pasa, o sea, de alumno regular a egresado, es cuando completa toda su malla académica, la malla académica del programa al cual pertenece. Completado esto, que por lo general el proceso se genera a finales de diciembre o a principios del año siguiente, ustedes ya tendrían dicha condición para poder iniciar lo que sería el proceso de titulación. El proceso de titulación, y es súper importante que ustedes anoten esto, tienen un año desde el egreso para poder rendir su examen de título y o grado. Y en ese año, que es un año calendario desde el egreso, tienen hasta 3 oportunidades para poder rendir dicho examen. Considerar que la primera rendición tiene que ser en los primeros 6 meses desde que egresaron, y los otros 2 son dentro del año calendario que les estoy mencionando. ¿Por qué es importante esto? Es importante considerarlo porque cuando ustedes comienzan este proceso y terminado, digamos, vencido el plazo, posteriormente ustedes van a tener que hacer una solicitud de extensión en el caso eventual de que quieran nuevamente rendirlo. Tienen que considerar también que hay ciertas características para poder aprobarlo, y eso también lo pueden revisar y consultar directamente con sus escuelas. Yo ahora le voy a dar el pase a Rocío, que es la coordinadora de egreso y titulación, quien les va a poder indicar también cuáles son los pasos a seguir para poder hacer la solicitud de programación. Rocío. Hola a todos, buenas tardes. Para poder realizar el proceso de solicitud de programación, deben hacerlo a través del portal soluciones.uniac.cl, que es el mismo portal donde ustedes realizan las solicitudes de certificados. Cuando terminen su proceso de egreso, como comentaba Pamela, ustedes van a poder solicitar su certificado de egreso a través de esta misma página y en esta misma realizar su solicitud de examen, ¿ya? Cuando realicen su solicitud de examen, esta tiene una duración de 15 días, este proceso, donde va avanzando desde las revisiones académicas, las revisiones de visto bueno, el pago de arancel de titulación y finalmente la programación en sí, que la determina la escuela, ¿ya? Dependiendo de el programa académico al que ustedes estén asociados, cada escuela tiene un proceso distinto de programación.
Algunas escuelas programan durante todo el año y otras escuelas programan asociadas a ciertos meses. Por ejemplo, la escuela de psicología tiene su programación realizada entre los meses de abril y mayo y posteriormente entre octubre y noviembre. Todo esto lo pueden consultar con sus respectivos secretarios académicos y cualquier duda que tengan del proceso de egreso de titulación lo pueden consultar con nosotras directamente en el correo de egreso y titulación @uniac.cl, como pueden ver en la diapositiva. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda alguien? Puede levantar la mano o activar su micrófono si tienen duda. Buenas tardes, Nora Espinosa por acá. Quiero hacer una consulta en relación al tema del proceso de titulación. Este año que uno tiene para rendirlo no alcancé o no logré entender. En los primeros 6 meses uno puede hacer el primer intento o la primera intención de hacer el examen. Y después de esos 6 meses corre ese año, o esos 6 meses se han incorporado en este año calendario que señalaron en el primer punto. Creo que lo señaló Victoria. Nora, si yo te respondo esto, el año calendario que ustedes tienen se considera desde el egreso. Un ejemplo, ustedes egresan el 1 de enero de 2027, por ejemplo, tendrían para poder rendir examen de grado a más tardar el 1 de enero de 2028. Es siempre un año calendario desde el egreso. Lo que pasa con este tema de las 3 oportunidades que ustedes tienen para poder rendirlo, siempre la primera tiene que ser dentro de los 6 primeros meses. Porque si en esa oportunidad no se rinde, o se rinde separadamente, van a tener las otras 2 oportunidades. Si pasan los 6 meses desde el ingreso y no rinden, no quiere decir que después de 3 oportunidades más. Ya se acotó la primera. O sea, y ahí quedarían 4 meses para ver las otras dos posibilidades. Es un año calendario. Después de los 6. No, un año calendario desde el egreso. Después de los 6 son 6 meses más. Y ahí completa el año calendario desde el egreso. Ok. ¿Alguna? Creo que era eso. Algo más era, pero se me fue. Mira, de todas en el formas, periodo, en este periodo que decían que está ahí 2 periodos en el caso de psicología, que es abril y mayo y octubre y noviembre. Si nosotros egresamos, por ejemplo, el 1 de enero del 2027, considerando esto mismo, se podría hacer la solicitud del certificado de egreso y la solicitud de examen y todo en abril. Recién lo podríamos hacer si salimos en enero del 2027, tomando el mismo ejemplo de fechas de egreso. El proceso que tiene en este caso psicología empieza en marzo. En marzo se hacen todas las solicitudes para rendir en los meses de abril y mayo. Ok. Y después se hace un receso y se vuelven a tomar solicitudes para rendir en el mes de septiembre para hacer la solicitud de rendir en los meses de octubre y noviembre. Ok, ahí me quedo más completo. Muchas gracias, Rocío. De nada, que estés bien. Muchas gracias, Pamela. Hola, Lorena Castro por acá. Hola Lorena, cuéntanos. Tengo una duda. Yo terminé mi práctica hace un tiempito ya y ahora estamos con el tema de los talleres. Se supone que en ingeniería comercial empezaríamos nuestro trabajo de título ahora en el segundo semestre. Esto lo estamos haciendo de manera grupal. Entonces, para hacer nuestra solicitud de egreso y de titulación, ¿cómo tendríamos que hacerlo? El egreso en este caso sigue siendo individual. Ahora la solicitud para rendición de examen, que como les comentaba se hace a través de la plataforma de soluciones.uniac.cl, que es la que pueden ver en la PPT, también es individual. Tienen que subir cada uno su propia solicitud y cada uno hace su propio pago de arancel de titulación. La rendición del examen y la fecha
es la que es grupal, que es que ustedes determinan finalmente rendir de forma grupal. Recuerden que el reglamento de titulación indica que ustedes pueden realizar su trabajo de título de forma grupal, pero pueden solicitar de igual forma rendir de forma individual a la escuela. Son ellos quienes los podrían autorizar. Pero una consulta, en mi caso yo tengo una beca y estoy estudiando con una beca Subdere. ¿Cómo tendría que hacerlo ahí? ¿Para el pago, dice usted? Sí. No hay ningún problema, porque eso se habilita directamente desde el área de finanzas. Ah, ya. En este caso, su beca está contemplado el pago del arancel de titulación. Ya. Entonces, y cuando nosotros, por ejemplo, ahora mismo nos autorizaron para hacer el taller de uno de los talleres de manera grupal, y se suponía que al hacer este taller grupal automáticamente teníamos que hacer el tema de el examen como de egreso juntas. ¿Eso es así o igual tengo que pedirlo de manera separada junto con mi compañera? No, si ustedes realizaron el trabajo de título de forma grupal y desean rendir de forma grupal, no hay ningún problema, lo pueden realizar. Ah, ya, ok. Gracias. De nada. Gracias. ¿Hay más preguntas? Creo que hay una pregunta dentro del chat que me gustaría compartir. Dice, ¿el examen de grado es escrito u oral? Pregunta Elber. Lo que pasa es que el examen de grado es un trabajo que desarrollan dentro del taller de titulación. Y ese trabajo luego lo tienen que exponer en cuenta de dos partes. Una es la exposición misma y otra es la defensa. Súper. Hay otra pregunta, Pamela, que dice, ¿en qué consiste el examen de grado titulación en lo práctico de psicología? Ya, lo que pasa es que para poder indagar más en lo que contiene o de qué se trata, depende de cada carrera también. Entonces es súper importante que puedan tomar contacto con su secretario o secretaria académica. Si es que tienen alguna duda de quién es la persona, no tienen el contacto, de todas formas nos pueden escribir al correo que indiqué también en el chat para poder señalarle el nombre de la persona con la cual se tendrían que comunicar. Pero eso tiene que ver directamente con las condiciones del programa. Súper. Claro, porque en el caso de nosotros que somos estudiantes online y que somos de regiones, tendríamos que darlo presencial o de manera también vía telemática. ¿Existe esa posibilidad? Efectivamente, Lorena, las personas que están con semipresencial o a distancia pueden realizar su examen de forma online. Existe esa posibilidad. Tienen que solicitarla directamente a la escuela. Ahora, si quieren rendirlo presencial, no hay ningún problema. También lo pueden realizar. Ah, ya, ok. Súper. No sé Muchas si gracias. alguna otra pregunta o duda, de todas formas, queda ahí disponible el correo. Entonces, en caso de cualquier eventualidad, nos pueden escribir. Yo tengo una pregunta, Gaspar Sepúlveda. El examen de grado me dijeron que tiene un costo de 15 UF. ¿Eso es correcto? Hola. Mira, el arancel de titulación, que es el costo que tiene el examen de título o grado, tiene un arancel diferenciado dependiendo de la carrera y el programa que ustedes están cursando. Para saber cuál es el valor real, ya que nosotros realizamos un ajuste ahora en marzo que rebaja los aranceles de titulación, lo pueden ver directamente en la página web de la universidad, entrando al departamento, a la Dirección de Procesos Académicos y Titulación. Ahí aparece el detalle completo de cuánto es el valor del arancel y para cada carrera está diferenciado. Ya, muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes.
Me llamo Catalina García y tengo una consulta sobre el tema del título igual. Con respecto a la acreditación de la universidad, ¿en qué estado se encuentra? O sea, yo al menos soy de la carrera de psicología. Yo estoy en el noveno semestre de la malla curricular y sería acreditado o habría que estar a la espera en caso de que se actualice esa situación. Disculpa, ¿tú te refieres al proceso de acreditación en el cual se encuentra actualmente la universidad para poder hacer la renovación de la acreditación con la cual ya contamos, ¿cierto? Sí, claro, porque por lo que tengo entendido todavía no la tienen lista. Lo que pasa es que estamos en el proceso de renovación de acreditación. No quiere decir que la universidad actualmente no se encuentre acreditada, lo cual no tiene ninguna implicancia dentro de los programas que ustedes están cursando en la actualidad y eventualmente en la titulación que ustedes tengan de su carrera. Yo no sé si con esto respondo a tu duda, a tu consulta. Sí, algo. O sea, yo entiendo que esté en proceso de renovación, pero en el caso de no obtenerla, claramente los que sacamos titulados no serían acreditados a los títulos, ¿cierto? Lo que pasa es que la acreditación no tiene que ver con un tema del título mismo. La acreditación tiene que ver con beneficios a los cuales eh, eh, puede acceder a la universidad de forma institucional, pero no tiene que ver con el título que ustedes van a tener como profesionales. Tiene que ver con otro tipo de beneficios, que tiene que ver beneficios con el ministerio mismo. Entonces, ahora, en ese caso no tendría ningún inconveniente o sea, cuando ya estemos titulados y queramos inscribir nuestro título tanto para el Ministerio de Educación, la Superintendencia, no habría ningún problema con eso. Es que no debiese tener ningún problema porque, como te digo, la acreditación pasa por un tema de beneficios ministeriales. Sí. Yo creo que quien puede ayudarnos más con esta duda es Romina. Sí, primero que todo es comentarles a propósito de eso que nosotros estamos en un proceso de autoevaluación que se llama, pero actualmente la universidad está acreditada por 3 años y lo que estamos aspirando ahora es a los 4 años que nos dejan un nivel avanzado. Eso no quiere decir que no estemos acreditados. Hoy día estamos acreditados y en el próximo proceso nos vuelven a acreditar por los 3 o como nosotros queremos por los 4 años. Esto tiene que ver más con la admisión de los estudiantes, como dice Pamela. ¿Por qué? Porque pueden acceder a beneficios ministeriales. Los que, en el caso de los egresados y titulados, no intervienen en nada en su proceso. ¿Ya? Esto tiene más que ver con los estudiantes que van a ingresar a la universidad. No sé si te quedó más claro, Catalina. Sí. Y tengo otra consulta con respecto al título. Nos habían mencionado, o al menos por nuestros docentes, que el título sería inscrito directamente a la Superintendencia de Salud, al menos por psicología, por ser área de la salud, pero para el Ministerio de Educación uno tiene que ir a validar ese título, ¿cierto? ¿O lo hace la misma universidad? ¿Cómo funciona eso? ¿Aló, Catalina? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, te escuché. Efectivamente, el proceso de informar a la Superintendencia de Salud los títulos del área de psicología lo hacemos directamente desde acá de la universidad, porque contamos con un convenio vigente con ellos. Respecto del Ministerio de Educación, nosotros no tenemos un convenio con ellos, entonces el proceso con ellos específicamente tienen que hacerlo directamente. Comprendo, ya sería de manera particular de cada uno entonces. Claro, efectivamente. De todas formas, nuestros certificados de título son digitales y están habilitados con códigos de validación para que este proceso sea súper rápido. Genial. Chicos, en vista del tiempo y que tienen muchas dudas que resolver, les dejamos el correo entonces en el chat para que puedan resolver con Pamela y con Rocío.
Desde mi parte, agradecerles primero que todo a todos y todas las que se conectan. Hoy día, como les decía en un principio, nosotros nos interesa entregarle las mayores herramientas posibles para su proceso de práctica profesional. Tenemos a su disposición también un portal de empleos donde pueden encontrar ofertas de práctica y también ofertas profesionales una vez que se titulen. Lo van a encontrar en uniac.alumni.cl. Ahí hay ofertas exclusivas para ustedes como estudiantes de la universidad. Y bueno, para comenzar ya la jornada y para aclarar todas sus dudas y que salgan mucho más potenciados con su perfil para iniciar la práctica, nos acompaña Francisca. Francisca es de la consultora Mi Búsqueda. No te veo, Fran, con la cámara encendida, no sé si soy yo. No, si estoy aquí. ¿Estás ahí? ¿Me ven o no? ¿Estás ahí, Fran? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos súper bien. Sí, estoy con la cámara prendida. Vicky, ¿tú me ves? Sí, sí estás. Es que somos tantos que somos muchos. que no se ve. Oye, hoy día les quiero... Aquí te veo, Fran. Sí, la Francisca Corral entonces nos va a guiar en esta jornada. Por favor, les quiero pedir solamente que lo aprovechen al máximo. Pregunten, participen, porque esta jornada es especialmente para todos y todas. Y estamos 5 para las 8 y hay conectados 91 personas, así que nos pone muy, muy contentos. Francisca, te dejo entonces con la actividad. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo llegan a esta actividad? Ya son las 8 de la tarde y me encanta que estén aquí porque eso habla de su proactividad, su iniciativa, las ganas de seguir pensando. Así que por favor déjenos ahí por el chat cómo están. Deditos para arriba, deditos para abajo, emojis. A ver, queremos ver reacciones antes de comenzar porque acá vamos a estar con Vicky acompañándolos al menos dentro de esta hora. Ahí aparecen deditos, ahí nos pueden dejar también por el chat, ¿cierto? ¿Cómo están esta tarde trabajando? Dice Karina por acá, imagínate, está trabajando y no está escuchando. Juan, ahí dedito para arriba también, y los demás súper, dice Claudia. Sé que nos acompañan de varias partes de Chile. Verónica, hola y bienvenida. Yursi también. Excelente. Y bueno, también queremos saber desde qué carreras nos están acompañando aquí a través del chat. Les vamos a dejar un link de Menti para que nos digan desde qué carrera nos acompañan. Mientras nosotros también les contamos quiénes somos. Sebastián dice que está regresando a su casa. Ahí Sebastián, con mucho cuidado, por favor. Verónica, desde psicología, la carrera nos acompaña también Catalina. Rosana dice nivel 100. Claudia, psicología. Oye, hay muchos psicólogos, parece. Ingeniería comercial, psicología. Miren, nosotros de Consultora Mi Búsqueda, hoy día con Vicky también estudiamos psicología, hace hartos años, eso sí. Paulina nos dice comunicación audiovisual, televisión, trabajo social. Marjorie, excelente. Ahí vayan dejando también en el Menti que les comentamos, ¿cierto?, anteriormente, animación también Alejandra, y bueno, somos parte del equipo de Consultora Mi Búsqueda. Mi nombre es Francisca Corral, me pueden decir Fran, y actualmente soy directora de empleabilidad en Consultora Mi Búsqueda, socia fundadora también, y me acompaña Vicky. ¿Dónde estás? Victoria Martínez, si es que te puedes presentar, por favor, para que te conozcan. Y obvio, me escucho bien yo, ¿no? Sí. ¿Sí? Súper. Bueno, primero darles la bienvenida a todos y todas, por supuesto, que nos acompañan esta tarde. Así como dice Fran, siempre solemos decir que somos parte del equipo Consultora Mi Búsqueda porque junto a nosotros nos acompaña un equipo de más de 10 profesionales que trabajan con nosotras en distintos proyectos. Bueno, yo soy Vicky, estudié psicología hace muchísimos años atrás, no voy a decir cuánto. Ejerzo obviamente hoy día como directora del área de talentos de la consultora, con mucha experiencia en el área de reclutamiento y selección, por supuesto, así que hoy día hablar de prácticas profesionales es un tema súper, súper interesante. Feliz de acompañarlos y acompañarlas hoy día. Para mí, estoy lejos de Chile, son las 2 de la mañana, así que estoy muy motivada hoy día haciendo esta jornada junto a ustedes y acompañándolos y acompañándolas. Así que, Fran, con toda la energía hoy día en el taller. Exacto, vamos con todo. Entonces tenemos traducción, animación digital, ingeniería en informática, danza y coreografía, trabajo social, ingeniería comercial y psicología. La verdad parece que es lo que está primando. ¿Y qué es lo que vamos a conocer el día de hoy? Hoy vamos en realidad a hablar sobre nuestra primera experiencia profesional, principalmente en cómo enfrentar la práctica con estrategia y criterio laboral. ¿Están listos y listas para comenzar? Queremos ahí leer en el chat si sí, si no,
nosotras vamos con todo. Vicky, por favor, cuéntanos cómo iniciamos esta charla. Súper, bueno. ¿Les puedo interrumpir un poquito? Claro, O sea que estoy demasiado feliz con la convocatoria. ¿Por qué no hacemos una foto grupal, una fotito con todas las cámaras encendidas, les tinca, antes de empezar? Obvio que sí. 100, dijera la Yursi que decía 100. Yo digo que sí, vamos. Vamos, anímense. Miren, aquí no importa si están con pijama, Da si lo están mismo. en la condición que estén. Lo importante es que estén acompañando. Sí, eso, para verle las caritas y conocerlo, porque de verdad estoy muy contenta. Gracias por animarte. Gracias. Por ahí se ven varios. Oye, se ven un montón. Ven que hay personas detrás de esas cámaras anónimas que uno no sabe quiénes son. Existimos. Ya, perdón por interrumpir, pero quería verle las caras. Sí, no te preocupes. Bueno, quienes quizás, Romina, no nos puedan acompañar con la cámara, porque se puede entender, también nos pueden acompañar con una reacción, ¿no? Un corazón, un like, mientras tú tomas la foto, y así también aparece la reacción, si es que obviamente no pueden prender su cámara. Pero el ideal es que todos y todas prendamos la cámara. Voy llegando, dice Patricia. Tú nos dices ahí, Romy, ¿sacaste la foto? Súper, ¿Lista? muchas gracias a todos. Sí, partamos. Ya, súper, ahí sí. Bueno, ahí lo bueno es que después pueden seguir también a Alumni UNIAC. ¿Lo siguen ya o no en Instagram? De seguro va a aparecer esta fotografía y también en LinkedIn para que sepan ahí cuáles son las actividades que se están realizando y también, por supuesto, se vean ahí en redes sociales en primera plana. Ya, entonces, Vicky, ¿en qué estábamos? Sí, bueno, estábamos conversando, ¿cierto? Que esta jornada, la idea es poder conversar respecto a la práctica profesional y cómo se vive también esta instancia cuando uno en realidad está recién partiendo o inclusive si estás recién partiendo o reformulando tu historia laboral y estás en un proceso de práctica también. La verdad es que es un proceso bastante vertiginoso, por llamarlo así, ¿cierto? O sea, hoy día la práctica profesional, quizás para muchos o muchas, se habla de que en muchas universidades la práctica se vive como el último trámite, ¿cierto?, antes del título, ¿no? Entonces, algo que hay que cumplir para poder egresar finalmente de la carrera. Y desde ahí, también es importante visualizar que hoy día en el mundo laboral, hoy y también años atrás, por supuesto, ¿cierto?, la práctica se vive muchas veces como la primera entrevista real. Y que en realidad, Fran, no es así, nadie llama a entrevista laboral. Es como, ok, hoy día es mi práctica profesional, pero en realidad, ¿cierto? La práctica y la pregunta que le hacemos acá es, ¿un trámite o un trampolín? ¿Qué piensan ustedes en el chat? ¿Qué significa para ustedes una práctica profesional? ¿Un trámite para poder egresar, ¿cierto?, de mi carrera o un trampolín al mercado laboral? Rosana dice, ¿cierto?, un trampolín. Veamos qué nos dicen los demás respecto a esta visión. Mira, por ahí van apareciendo, ¿cierto? La mayoría dice un trampolín. Perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad hoy día, ¿cierto?, muchas de las organizaciones, cuando tú estás en un proceso de práctica profesional, visualizan al practicante o a la practicante como una potencial contratación futura. ¿Ya? Entonces, eso hoy día nos permite abrir un camino hacia el mercado laboral que en realidad también nos permite, ¿cierto?, mostrarnos mucho más y partir desde ahí nuestra carrera laboral. O sea, hoy día también la práctica es una oportunidad enorme para aprender, para adquirir nuevos conocimientos, para equivocarse, aunque uno en realidad nunca deja de equivocarse, ¿cierto?, y aprende y reaprende. Pero en realidad en la práctica profesional, las organizaciones tenemos que tener claro también que hoy día no esperan ni la perfección, ni que obviamente tú lo hagas 100% bien, porque es parte de un proceso de aprendizaje. Observan, por supuesto, actitudes, aprendizaje y responsabilidad. La práctica, en este caso, suele ser una de las primeras referencias laborales que nosotros tenemos en el mundo laboral, valga la redundancia. Entonces, desde ahí, cuando la práctica hoy día se vive, tenemos dos focos, ¿no? Esto como un requisito, ¿cierto? Y ustedes bien decían también como un trampolín, como una oportunidad. Cuando uno la vive desde el requisito, ¿cierto?
realidad es cumplir un protocolo o una formalidad dentro de nuestra carrera laboral. Y eso conlleva, ¿cierto?, que voy visualizando ciertas características de la práctica profesional que no quizás me van a incentivar o no me van a motivar a dar lo mejor de mí, ¿no? Uno, puede ser, voy y hago lo mínimo, cumplo el horario y listo, ¿cierto? Por ejemplo, no pregunto mucho para efectivamente no molestar, o estoy esperando en realidad que termine y yo me siento ahí a esperar que me deleguen alguna tarea, que me den alguna función específica, ¿cierto? Y no soy muy proactivo, proactiva, ¿cierto?, dentro de mi práctica laboral. Entonces, ¿cuál es el resultado frente a esa quizás como falta de iniciativa respecto a tu proceso de práctica? Posiblemente, ¿cierto? Y aunque suene bien triste, finalmente quizás puedes no ser recordado o recordada dentro de tu práctica laboral, no posiblemente vas a recibir buenas recomendaciones y también muchas personas se van a cuestionar si realmente sabes hacer aquello que tú dices que sabes hacer, ¿no? Entonces, al final, la práctica profesional te va a permitir a ti identificar para ti, ¿cierto?, ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cuán hoy día eres capaz, ¿cierto?, de presentarte a un nuevo entorno y de sobrellevar respecto a los desafíos que te propongan, o también inclusive esta iniciativa o capacidad de tú buscar también tus propias oportunidades. Y acá siempre coloco ciertos ejemplos, tal, tú me dices si vamos bien con el tiempo, a mí me gusta extenderme en términos de ejemplos, pero nunca voy a olvidar este ejemplo y yo creo que es algo que de repente lo digo de sobremanera, pero es un ejemplo muy concreto cuando muchos de nuestros asesoradas nos dicen, mira, en realidad yo visualizaba la práctica profesional y casi era como voy a sacar fotocopias y voy a imprimir algo, ¿cierto? Y voy a agendar documentos. En realidad ahí la pregunta es, ¿realmente hoy día tú estás buscando la instancia de solo imprimir y agendar documentos? Es más, hoy día en una entrevista laboral que entrevistaba a un chico que estaba pasando de hecho de su práctica profesional y lo habían considerado para un cargo de ingeniero en la misma empresa, me decía, yo busqué la instancia internamente en la organización para poder movilizarme por distintas áreas y aprender distintos procesos. Porque me dijo, lo más difícil de mi práctica profesional fue que el primer día me dijeron, aquí está tu kit de bienvenida, tienes que pasearte por todas las áreas y tú ves cómo es tu proceso de aprendizaje. Entonces me decía, sí, o sea, lo pasé maravilloso en mi práctica profesional, pero ¿quién lo reconocía como tal? Si yo no hubiera tenido la proactividad y la iniciativa de hacer aquello que yo quise hacer, hoy día posiblemente no tendría esta oportunidad y no estarían ofreciendo un cargo dentro de la misma organización. Entonces, visualizo esto, efectivamente, como ustedes decían, como un trampolín versus al cumplir formalmente o a que sea solo un requisito, ¿cierto? Entonces, en términos de empleabilidad, sales con un título, pero si es que efectivamente lo vemos solo como un trámite, sales con el título sin mucha validación profesional. Entonces, ahora, cuando la práctica se vive como oportunidad, ahí ustedes me cuentan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, la idea es que lo podamos ir conversando, por supuesto. Entonces, cuando la práctica efectivamente se vive como una oportunidad, se vive como aquel ejemplo, ¿cierto?, que yo les decía de este candidato hoy día que yo entrevistaba, ¿cierto? Entonces, uno va visualizando que la práctica es el único momento de la carrera donde puedes aprender sin que nadie espere que lo sepas todo, como les decía en un inicio, ¿cierto? O sea, aquí podemos cometer errores, podemos preguntar, sin temor a preguntar, ¿cierto? Y buscar espacios también para continuar aprendiendo. ¿Ya? Entonces, es importante considerar aquí desde la primera práctica profesional, ¿cierto?, que nos va a servir también para ir identificando o para ir haciendo el camino desde la misma reputación profesional que hoy día nos vamos, ¿cierto?, haciendo. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo reaccionas también ante los errores, ¿cierto? O sea, visualizamos también una oportunidad como una primera red laboral. ¿Ya? O sea, las primeras recomendaciones muchas veces vienen de los supervisores de práctica o de compañeros de equipo, ¿cierto? O jefaturas que te conocieron ahí, o inclusive tu profesor, ¿cierto?, que te acompañó, profesora que te acompañó en el proceso. No sé, Fran, ahí cómo vamos, si estás de acuerdo hasta acá, ¿cierto?, con lo que vamos conversando. Sí, me hace sentido y ahí también les quiero preguntar a ustedes cuáles son sus expectativas respecto a la práctica.
hay veces en que uno se hace muchas ideas respecto a cómo quiere ser, qué es lo que quiere decir, qué impresión quiere dejar. También te empiezas como a preguntar cómo irá a ser tu equipo de trabajo, tu jefatura. ¿Lo han pensado? Si nos pueden ahí comentar por el chat, ¿qué idea preconcebida tienen respecto a su práctica? Por favor, si nos pueden ir comentando ahí sus ideas preconcebidas, sería súper importante, porque eso también de alguna manera va a ayudarles a ir gestionando las expectativas en torno a lo que vayan viviendo. Hay veces en que uno se hace expectativas súper positivas y en ocasiones te encuentras con equipos que a lo mejor no son tan ávidos al practicante o no son tan receptivos o al contrario, ¿verdad? Tienen una disposición maravillosa. Rosana dice que su expectativa es aplicar lo aprendido. Oscar dice, es una excelente práctica, ya la estoy realizando, me queda un mes. Bien, Oscar. Ahí anda contándonos también, ¿cierto?, cómo has aprovechado esta oportunidad. Javiera dice, creer que tengo que manejar todos los conocimientos y miedos a que se me olvide algo. Claro, tiene mucho que ver con lo que decía Vicky, ¿no? Como este error a equivocar, o sea, perdón, este temor a equivocarnos, ¿verdad? Y ahí también vamos a hablar después un poquito sobre lo que es la gestión emocional asociada. Claudio dice constructiva y con posibilidades de nuevos trabajos. Y Verónica, ingresar a un equipo integrador y poder aprender. Claudia, una oportunidad para experimentar la realidad in situ del aprendido. Brian, aprender y profundizar lo estudiado, ya que la universidad es la base, la profundización lo da al actuar o trabajar, en este caso la práctica. Claro, acá vamos a ir a desarrollar efectivamente habilidades, pero principalmente también actitudes, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que los conocimientos y las habilidades que tenemos ya son importantes, pero la actitud frente a este desafío recurrente va a ser más significativo todavía. Así que Vicky, continúa nomás. Sí, por supuesto. Ahí me encanta que vayan compartiendo sus visiones, ¿cierto? Nos gusta mucho la interacción, así que pues, si por ahí también alguien quiere hacer de repente una pregunta, pueden ahí levantar la manito para poder participar y lo vamos conversando sin ningún inconveniente. Nos gusta mucho, mucho, mucho compartir con ustedes, obviamente, y escucharlos o leerlas. Y que lo vamos conversando. Bueno, precisamente como ustedes dicen, y como dice Fran, hay distintos entornos también que me va a facilitar la práctica profesional. Y aquí también hay que ser súper honesta, Fran, respecto a que muchas veces nos puede tocar una muy buena práctica y de repente no tanto. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que hacer el hincapié de decir, bueno, si quizás no fue una buena práctica para mí desde lo personal, o no lo pasé tan bien, o no aprendí tanto lo suficiente, uno, hago el insight de qué podría haber hecho distinto, y dos, también visualizo que hay otras oportunidades y que al menos va a ser, vuelvo a decir esta palabra, ¿cierto? Como está acá, el trampolín que me va a permitir conocer otras experiencias en futuro. Y hoy día, si es que hoy día, por ejemplo, tu práctica no es algo tan positivo, también te va a poder o te permite identificar qué es lo que no quieres para un futuro, qué es lo que no te gustaría en un trabajo laboral, en qué tipos de trabajo no te gustaría trabajar. Entonces, siempre va a traer un aprendizaje de por medio. ¿Qué es lo que tú sí quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué espacio te acomoda más trabajar? Y también, por otro lado, en qué lugares quizás no te acomoda trabajar o qué cargos se van ajustando o no. Por ahí alguien decía, claro, efectivamente busco que mi práctica sea práctica, ¿cierto? En donde yo pueda aprender y poner en práctica lo aprendido. Entonces, sí, la universidad enseña conceptos, nos enseña teoría, nos enseña habilidades socioemocionales, mal llamadas habilidades blandas también, ¿cierto? Nos va abriendo un camino que nos va a permitir estar en esta práctica laboral y luego ya después en el entorno profesional como tal. Pero la práctica nos enseña tiempos reales, dinámicas de equipo, presión sobre todo, ¿cierto? Toma de decisiones, o sea, también va compatibilizando o combinando aquel conocimiento un poco más teórico con estas habilidades socioemocionales que fuiste desarrollando en la universidad, por supuesto que sí, y las va reforzando. Y ya te vas formando como un profesional, ¿cierto?, para tus futuros trabajos. Mira, también parte de las asesorías que nosotros hacemos, vemos mucho que hay recién tituladas, que cuando tú le preguntas cuál ha sido tu experiencia laboral, nos dicen ninguna. ¿No es cierto, Fran? Como, sí, yo no tengo experiencia laboral. Ese es como el mensaje, ¿no? Es como, ok, yo no tengo experiencia laboral. Y cuando nosotros abrimos este espectro, ¿cierto? Y decimos, pero ¿no has tenido prácticas laborales? O quizás alguna pasantía, ¿cierto? Ah, sí, cierto, sí, ok. Pero dicen, pero no es un trabajo. Pero claro que es un trabajo, es tu primer trabajo. O sea, una práctica profesional, ¿cierto? Independiente de que quizás hiciste
un poquito, ¿cierto? Siempre trata de buscar el para qué lo hiciste, por qué te lo pidieron, ¿cierto? El ir encontrando que todo tiene un sentido. Lo que te hayan pedido hacer tiene un sentido mayor, ¿cierto? Para esa organización, y es importante ir visualizando qué aportes, ¿cierto? Pudiste ir dando en tu práctica profesional, qué aportes, qué ideas, qué sugerencias, y eso te va a servir también para ir preparando, por supuesto, tus futuras entrevistas laborales, ¿ya? Entonces, es importante también ir entendiendo que la práctica puede marcar toda la diferencia. No sé si estás de acuerdo, Fran. Totalmente. Podemos marcar la diferencia. Entonces, vamos aquí a darles 3 consejos antes de pasar al cómo llegar, ¿cierto? Y presentarnos. Uno, pregunta y muestra interés, que es muy importante durante tu proceso de práctica, y de feedback, que a eso le tememos muchísimo, ¿ya? Nos cuesta decir, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que has visualizado en mí? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tengo? Es importante pedir feedback y lamentablemente no todas las jefaturas o líderes hoy día están acostumbradas a dar feedback. Entonces es importante abrir también ese espacio, ¿cierto? Para decir en qué me he equivocado, cómo lo puedo hacer mejor, cómo visualizas tú mi desempeño en la práctica, quizás me podrías delegar otras cosas, qué tipo de cosas me podrías delegar. Es como no tenerle miedo, ¿cierto? A esa equivocación, por ahí que alguien decía como al error. Finalmente la práctica precisamente es para equivocarnos y para aprender de esos errores y seguir potenciándonos desde lo profesional, ¿cierto? Y sobre todo, haz visible tu aporte. ¿Ya? No se trata de lucirse, sino de ayudar, proponer, aprender activamente. O sea, en tu práctica profesional inclusive puedes desarrollar habilidades de liderazgo. ¿Ya? Cuando uno dice, no, pero ser líder significa liderar a otros, ¿no? Hoy día el liderazgo también está relacionado a cómo lideras y gestionas distintos procesos, distintos proyectos. Entonces, visualízalo como una gran oportunidad. ¿Están de acuerdo con nosotros hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces, recuerden que la práctica no define tu carrera completa. Obvio que no, uno se va forjando el camino, pero muchas veces define tu primer paso en el mundo laboral, ¿ya? Y ese primer paso, hoy día la invitación es a verlo solo como un trámite o puede ser el inicio, ¿cierto? De aquello que va a marcar la diferencia desde esta base, ¿cierto? Hacia el mundo laboral, ¿ya? Entonces ahora, claro, hablamos en este caso de cómo llegar y presentarse el primer día. No sé si quieres añadir algo antes de pasar a esta parte, Fran, que se me haya quedado por ahí en el tintero. Creo que vamos bien. Sí, súper. Por ahí dice que vamos bien, ¿no? Bueno, es importante también entender que el presentarnos a una práctica profesional, cuando en realidad quizás no hemos tenido experiencias previas, por aquí cuéntenos en el chat si hay alguien que ya ha tenido experiencias previas, por ejemplo, trabajando en otras cosas que quizás no estén ligadas a su carrera profesional. Cuéntenos ahí en qué han trabajado, ¿cierto? ¿Qué habilidades han quizás o qué funciones han ejercido? Las leemos en el chat para que nosotros también vamos identificando ahí ciertos perfiles laborales. Pero si es que tú hoy día no has tenido experiencia previa y no conoces cómo presentarte una práctica, es muy importante entender, ¿cierto?, que lo que más se observa, ¿cierto?, en las primeras horas no es el conocimiento técnico, ni tampoco todo en la práctica en general, es la actitud profesional, ¿cierto? Como tú vas y te presentas, ¿cierto? Y vas mostrando estas habilidades que son, vuelvo a decir, más socioemocionales y que nos permiten adentrarnos en este mundo nuevo, ¿no? Por ahí dice alguien, Verónica, ya has trabajado como ingeniera comercial, Claudio dice, sí, trabajé varios años en el área de rehabilitación, bueno, y ahí después podemos hacer ese trabajo de cómo esto, ¿cierto?, me ha permitido también desarrollar otras habilidades, chicos, que me permitan hoy día posicionarme también en otra práctica. Dice Pilar, yo tengo experiencia en el departamento de bienestar, donde se trabaja mucho con promover un buen clima laboral y la salud tanto física como mental del trabajador. Buenísimo, eso también te sirve como experiencia laboral. Yo trabajo de soporte TI y estoy estudiando ingeniería en informática. Maravilloso, Brian, porque ya partes con una base súper potente, ¿cierto?, en términos de búsqueda. Dice por acá, fue al Festival Internacional del Cine LEU con la universidad, transmitir. Ay, me perdí en el chat. Están hablando harto, así que me encanta. Y dicho festival por televisión y streaming, y he ido a diversos pequeños canales. Buenísimo, por ahí también, Renato, tienes que anotar todo lo que tú has hecho. Miren, yo les voy a contar solo una incidencia, Fran, tú
me dice si estoy en contratiempo, pero solo quiero contarles esta infidencia. Yo tengo 3 sobrinos mayores de edad que ellos ya están trabajando. Hay 2 de ellos que están estudiando y están trabajando. Y yo los he ayudado a hacer los currículos. Y hay uno en particular que como está estudiando y trabajando, partió trabajando también en soporte de TI, que él está estudiando una carrera de técnico de red y telecomunicaciones. Y hace poquito, desde la universidad, lo invitaron a participar de un proceso sin que él estuviera buscando trabajo. Lo invitaron a participar de un proceso en una empresa y por las referencias que tenían ciertos los profesores y por el desempeño que él ha tenido en su carrera también. Y bueno, quedó seleccionado, ¿cierto? Y está ahora en otra empresa. Entonces, y él me reconocía que uno, el haber hecho sus prácticas profesionales, el haber podido trabajar en otros lugares también y el conocer otras experiencias y el tener también un buen currículo y el reconocer que sus prácticas laborales, ¿cierto? Y todo lo que él ha ejercido desde antes, independiente de que quizás no todo tenga relación con lo que está estudiando, le permitió dar una mejor entrevista y hoy día, ¿cierto? Posicionarse dentro de su carrera, ¿cierto? Y hoy día ser reconocido también y promovido. Entonces, es súper importante también, ¿cierto? Esa parte. No sé, por eso les preguntábamos mucho de su experiencia laboral. Bueno, voy a la práctica como primer día. ¿Por qué? Como decíamos, visualizamos la actitud profesional. ¿Ya? Entonces, nadie espera que llegues sabiendo todo. Lo que sí, efectivamente, evaluamos el cómo te presentas, cómo te relacionas, cómo te posicionas frente al aprendizaje, cosas tan sencillas como, por ejemplo, presentarse con claridad y naturalidad. ¿Ya? No necesitas algo elaborado. Les voy a poner un ejemplo. No necesitas decir, hola, estimado señor. No, es, hola, soy Victoria, estoy haciendo la práctica profesional en psicología, me interesa mucho aprender sobre el proceso de selección y desarrollo de personas. ¿Cómo nos vamos presentando y cómo nos vamos relacionando con un entorno? Y es muy importante reconocer ese entorno. No sé si Fran estás de acuerdo con eso. La cultura organizacional y entender en qué empresa estás haciendo tu práctica también es súper importante. O sea, si por ejemplo hoy día visualizas que es una cultura un poquito más verticalizada todavía y no tan horizontal, en donde todavía mucho esto rige el tema de los cargos, ¿cierto? Bueno, nos estructuramos un poquito más. Si visualizamos que es una empresa que es un poco más horizontal, quizás tenemos un poquito más de libertad en términos de las formas, ¿cierto? Las dinámicas de trabajo y vamos visualizando cómo son los equipos de trabajo, cómo es la cultura, indagamos de la empresa, ¿cierto? Y vamos reconociendo aquellos aspectos que nos van a servir como tips para poder presentarnos en este primer día. ¿Ya? Entonces, tips importante también, observa antes de opinar. ¿Ya? El primer día es como llegar a un nuevo ecosistema. Entonces, hay dinámicas, formas de comunicación, ritmos de trabajo, distintas personalidades, ¿cierto? O sea, es valioso tomarse ese tiempo para entender cómo funciona el equipo, cómo funciona tu jefatura, cómo funciona la empresa, antes de tú intentar incluso cambiar cosas o dar soluciones. ¿Ya? O sea, podemos darlas y eso es súper bueno. Pero primero entendamos, ¿cierto?, las funcionalidades del equipo. ¿Ya? Y tercero, también otro tip es cuidar los detalles que no son técnicos. ¿A qué nos referimos con eso? Puntualidad, cómo te comunicas, tu disposición, cómo reaccionas cuando algo no lo sabes. ¿Ya? En la práctica profesional, muchas veces la actitud, como hablábamos, ¿cierto?, pesa más que el conocimiento inicial. ¿Ya? Porque el conocimiento tú lo puedes adquirir y es conocimiento técnico, te van a facilitar las herramientas o tú vas a buscar las herramientas para aprenderlo. Pero la actitud es mucho más difícil de cambiar. ¿Ya? Entonces, cuando tú en realidad vas el primer día y demuestras cuánto sabes, ¿cierto? O más bien le puedes decir, mira, sabes que esto no lo sé, pero me interesaría aprenderlo. ¿De qué forma tú me puedes enseñar a aprenderlo? ¿De qué forma la empresa me puede brindar las herramientas para aprenderlo, ¿cierto? Va cambiando la percepción también de otras personas. Y también es importante, aunque quizás estas cosas ni siquiera se conversen, temas como adaptarse también a un vestuario de trabajo, ¿cierto? A la vestimenta, y hablamos de lo mismo, de las culturas organizacionales, ¿ya? O sea, imagínense que yo, después de 14 años de experiencia, hoy día entendí que estoy en un contexto súper formal. Imagínense que yo hubiera llegado acá con no sé, con una polera de pabilos, así como cero arreglada, y echada hacia atrás, ¿cierto? Y comunicando en desorden, o sea,
Es importante, aunque efectivamente hoy día tratamos de evitar sesgos y obviamente ser mucho más amplios en términos de la visión de la integración, ¿cierto?, de todas las personas, es importante también el cómo nos vamos adecuando a los contextos laborales. No sé, Fran, ahí si tú quieres añadir algo al respecto. Sí, lo que les decía a través del chat, que el manejo de la ansiedad en estas situaciones igual es muy importante a propósito de este querer hacer tal vez muchas cosas al inicio, para que vayamos regulando, ¿no? Como cómo voy a gestionar también las emociones que van surgiendo en este primer día y a lo largo del proceso, entendiendo que en realidad un proceso de adaptación real, dura aproximadamente 60 días. ¿Y ustedes cuántas semanas tienen para hacer su práctica? ¿Cuántos meses tienen para hacer su práctica? Probablemente 90 días, ¿no? 3 meses. Entonces, claro, van a estar como habituándose al proceso y ya van a tener que estar cerrándolo. Entonces, todo pasa muy rápido y frente a eso, la gestión emocional es muy importante. ¿Sí? 4 meses y medio, dice Claudia. Perfecto. Mira, aparece una pregunta importante, Vicky. Y gracias por preguntarlo, Pilar. Dice, ¿cómo poder gestionar el síndrome del impostor? ¿Han escuchado sobre el síndrome del impostor? ¿Qué dicen? Sí. Vicky, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas del síndrome del impostor? En ocasiones tenemos que admitir que somos humanas acá también y nos llega también, nos dice hola el síndrome del impostor a nosotras también. No sé si a ustedes. Totalmente. Ahí cuéntenos, ahí, bueno, ahí hay gente, mira, Fran, que no lo conoce. Yo creo que es importante conversarlo, vamos a darle igual un segundito a ese espacio porque si lo preguntan es importante. El síndrome del impostor, en simples palabras, ¿cierto? Lo que busca o lo que dice más bien, tiene que ver con cómo nosotros pensamos de nosotros mismos, cuál es la percepción que tenemos de sí mismos y cómo a través de palabras, ¿cierto? O de pensamientos, de concepciones, resignificamos quizás negativamente o, o un poco cierto desde la baja percepción en términos de autoestima atribuimos cierto situaciones o emociones o sentimientos que, que pesan en términos de, por ejemplo, soy malo en esto, no va a funcionar, no soy bueno en esto, ¿cierto? O sea, ¿para qué voy a preguntar porque me van a considerar que soy tonta? O sea, hay un sinfín de cosas, no sé, Fran, ahí si tú quieres complementar con otras frases, que pueden ser mucho más potentes también desde la autoestima de todo el proceso que uno pasa en un proceso de búsqueda laboral o de práctica laboral, que como dice Fran es ansiógeno, es volátil, ¿cierto? Es ambiguo también, o sea, el síndrome del impostor nos acompaña en este proceso y a lo largo de toda nuestra vida, como dice Fran también. O sea, Fran, si quieres explicarlo. Sí, tiene que ver en realidad con una atribución personal a que los logros o todas las consecuencias positivas que ocurran en tu vida tienen que ver con una causa externa que no necesariamente está asociada a tu esfuerzo, a tu talento y a tus capacidades. Es decir, todo lo bueno que a mí me pasa es por suerte, porque me tienen buena, porque a lo mejor soy simpática, ¿sí? Pero no porque realmente yo soy merecedora o merecedor de ese estímulo positivo o de ese logro que llega a mi vida. Entonces empieza a generar inseguridades, ansiedad, ¿cierto? Tú crees que en realidad no vas a ser capaz de hacer ciertas cosas, ¿verdad? O de asumir ciertos roles o ciertas tareas y responsabilidades. Entonces, puede que dentro del contexto de práctica y también dentro del contexto laboral, en algún momento surja este síndrome del impostor y te vas a encontrar con alguna tarea que tú vas a decir, ¿seré capaz de hacerlo? ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, no me enseñaron esto, ¿verdad? Como en qué parte del libro lo encuentro, porque ahí también es donde uno empieza a compensar, ¿no? Es que tengo que estudiar más, es que tengo que hacer un curso, es que tengo que hacer un diplomado, es que tengo que hacer un magíster, y uno empieza en el fondo a buscar un montón de recursos intelectuales que te hagan sentir más seguro o más segura. Sin embargo, ¿cómo poder gestionarlo? Es como, primero, hacer consciente de lo que tú estás creyendo en ese momento, ¿sí? O sea, primero automonitorear esa creencia, como, ok, me hago consciente de que estoy pensando que no voy a ser capaz. No sé si les ha pasado que en algún momento piensan que no son capaces de hacer algo. O a lo mejor les pasa ahora en esta práctica, ¿no? Como, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? ¿Voy a ser bien? ¿No voy a ser bien? Probablemente me va a salir mal, o tal vez no, como que empiezan a dudar, ¿no? Y cuando yo monitoreo esa creencia, ojalá también hacer el ejercicio
ejercicio de refutarla. Bueno, ¿qué evidencia tengo de que esto va a ser así? ¿Sí? ¿Y qué otras evidencias o hechos de mi pasado me demuestran que yo sí voy a poder hacerlo? Porque ya pude trabajar, porque ya pude estudiar, porque me fue bien en tal asignatura, porque en realidad a lo mejor afronté procesos difíciles en mi vida y aún así pude sortearlos y pude afrontarlos bien. Entonces, lo importante es empezar a buscar también en mi historia, desde la indagación apreciativa, aquellos elementos que sí van a reforzar el que sí puedo versus, ¿cierto?, este impostor o impostora que le decimos nosotros que viene a saludarme de vez en cuando, ¿ya? Incluso los profesionales más top que probablemente ustedes conocen lo han vivido en algún momento de su vida. Es algo normal, es natural. Lo importante, tal como dice Pilar ahí, es que aprendamos a gestionarlo. ¿Se entendió? Pilar dice gracias por los consejos. Súper. Y a propósito del síndrome de la impostor, Vicky, ¿cierto? Aquí hay una parte de la actividad que queremos invitarles a que hagan, ¿no? Cuéntanos tú. Sí, vamos a hacer un breve ejercicio que nos va a llevar precisamente a pensar, vamos a sacar este síndrome del impostor, impostora, ¿cierto? Y vamos a ir a revisar y hacer ese insight de hoy día, ¿cómo podría presentarme en una práctica profesional? ¿Cuál sería mi pitch de presentación, ¿cierto? Vamos a imaginar que tienes tu primera reunión frente al equipo, quizás con tu jefatura, y tú quieres preparar tu pitch, que está súper válido prepararse, ¿ya? O sea, es muy válido que nosotros queramos prepararnos y queramos preparar aquello que queremos decir y cómo queremos mostrarnos o que conozcan de nosotros. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a preparar la presentación en 30 segundos. ¿Qué te gustaría mostrar de quién eres hoy día? ¿Ya? Nombre, carrera, algo que te define como persona o profesional, una frase, ¿cierto? No un currículo, ¿ya? Sino que una frase específica, algo que a ti te gustaría que la persona que está enfrente tuyo, ¿cierto?, conozca de ti los primeros días de tu práctica profesional. Luego, en este pitch vamos a incorporar el qué sé hacer, ¿no? 2 habilidades concretas que puedes aportar desde el primer área y en qué actividades podrías desplegar, ¿ya? Vayan tomando nota y sáquenle igual un print de pantalla a esto porque es súper interesante y les va a servir después para ir preparando este pitch, ¿ya? Y la tercera es, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? El micrófono abierto, por favor. ¿Qué vengo a aprender y aportar? ¿Ya? Entonces ahí vamos a incorporar información sobre qué te gustaría a ti aprender y aportar en tu práctica profesional. Lo vamos a hacer breve porque estamos, ¿cierto?, en un espacio de ejercicio veloz, ¿ya? Así que por ahí las leemos en el chat y por supuesto si hay alguien que se anima a hablarla por micrófono, ¿cierto?, felices de escuchar y escucharlo, ¿cierto?, en esta presentación. Renato Fran parece que levantó la mano. Renato Mauriciano. Sí, yo me animo a decirla por chat. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos súper bien, Renato. Un aplauso para Renato. Un aplauso. Vamos, Renato, ¿estás preparado? Sí. Bueno, mi nombre es Renato Mauriciano. Soy estudiante de comunicación audiovisual en la especialidad de televisión en UNIAC. Me considero una persona bastante proactiva. Por ahí me quiero agarrar de una frase que decía el señor Miyagi en Karate Kid, que el hombre que trabaja por pasión es más rico que por el que trabaja por obligación. ¿Qué sé hacer? La verdad, sé hacer muchas cosas, pero principalmente tengo un manejo bastante avanzado en 5 programas de edición de video. Mucho de mi fuerte es también en el manejo muy avanzado en audio. Ya había estudiado algo en relación con eso, entonces tengo mucha experiencia en el mundo del audio. Y más que nada lo que yo vengo es a aprender, enriquecer mis conocimientos y poder ayudar en lo que sea posible. Y estar a disposición obviamente de todo el equipo a sugerencias, a comentarios. Eso. Buenísimo. Un aplauso por favor para Renato, porque aparte se atrevió, es el primero, ¿cierto?, en hablar de su presentación, de su pitch. Así que
Felicitaciones, Renato, te lo agradecemos desde ya. Muy buena presentación, desde lo positivo, ¿cierto? Desde las fortalezas de la presentación. Felicitarte porque hablaste también inclusive desde tus frases, ¿no? Desde aquello que te identifica. Y eso es súper importante, el reconocer que hay algo que te identifica y que te hace sentido también. Puede ser una frase o un propio pensamiento y eso es importante. Adicional a eso hablaste de los programas que manejas, que es muy relevante desde tu historia laboral, ¿cierto? Es muy, muy, muy relevante. Y también aquellas cosas que te gustaría aprender, ¿cierto? Y trabajar con el equipo, ¿cierto? Junto al equipo. Así que súper bien. Por ahí yo creo que es pulir principalmente, por ejemplo, quizás qué aprendiste en tu carrera profesional que podría hoy día aportar y ayudarte desde la práctica profesional. Ahí los invitamos y las invitamos a revisar sus perfiles de egreso un poquito para también ir complementando esa información, robustecerla respecto a cierta información que nos permita mostrarnos como a nivel profesional, pero en general es una muy buena presentación. No sé qué piensas tú, Fran. Sí, está excelente, sí. Ahí, tal como dices tú, ir puliendo como esos detalles, pero de verdad, Renato, muy bien. Y lo bueno es que lo anclaste tal como decía la Vicky con esa frase, que claro, también habla mucho de tu marca personal, de la huella, de tu propósito. Así que excelente, súper. No sé si hay alguien más que también nos quiera dar a conocer su presentación. Rosana parece que tiene por ahí la mano, ¿no? O ya. Te escuchamos, Rosana. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana. Mi carrera es psicología y habilidades concretas que puedo aportar es empatía sincera y escucha activa. ¿Qué vengo a aprender y aportar? Poder en la praxis aplicar lo aprendido en la teoría. Estoy dispuesta a aprender y que resulte una excelente experiencia para poder que mi práctica sea fortalecida. Muchas gracias. Súper. También un aplauso. Sí, un aplauso, por supuesto. Muchas gracias, Ana, también por compartirlo. Desde ahí también, por supuesto, nosotros siempre nos gusta dar el feedback, porque es la intención también de la actividad. Me parece súper, súper, súper atingente que hables desde tus habilidades. Ya es importante reconocer las habilidades socioemocionales, como hablábamos al inicio, qué es lo que yo hoy día tengo, ¿cierto? Para poder aportar, cómo yo puedo contribuir al equipo desde mis propias habilidades. Y hay solo un tip, te sugeriría que hicieras un trabajo, bueno, y no le va a servir solo a Rosana, sino a otros y a otras, ¿cierto? De coloca y anota, por ejemplo, habilidades socioemocionales. Hoy día tengo empatía, soy sincera y me reconozco con una escucha activa. Trata de colocar al lado de eso y anotarlo en qué situaciones se visualiza tu nivel de empatía, frente a qué situaciones tú eres capaz de mostrarte empática o de escucha activa. Y eso va a potenciar mucho más tu respuesta. Por ejemplo, quiero aportar desde la empatía del equipo porque tengo la capacidad de trabajar en los distintos proyectos de forma conjunta, de escuchar distintas ideas, de aportar y contribuir al equipo desde ahí. O sea, vamos reforzando esas habilidades que hoy día tú tienes y que te enmarcan, ¿cierto? Te distinguen de otro profesional, pero también le damos un foco más estratégico aún. Así que vas por muy buen camino, creo que es importante reforzar, como te digo. Y obviamente, cuando ustedes sepan a qué tipo de prácticas van a ir, vamos a ir orientando mucho más nuestro discurso. Por ejemplo, en este caso, si es psicología, de psicología clínica o educacional o laboral, ¿cierto? Uno puede ir orientando de mejor forma también su discurso. Es importante ahí también ir revisando el contexto, pero primera instancia, muy, muy bien, Rosana, te felicitamos. No sé si hay alguien más que quiera compartir, ¿cierto? Por el chat también podemos leer después, mientras, por supuesto, seguimos avanzando. ¿Ya? Súper. Sí, si les queda también alguna duda sobre esta parte, también ahí nos pueden ir diciendo a través del chat qué es aquello, ¿cierto?, que tienen como comentario u opinión también. Y bueno, importante, ¿verdad?, que ingresemos a a esta práctica, que visualicemos cuál es el contexto, con quiénes estamos tratando, pero también es importante que nos vayamos haciendo la pregunta de, bueno, ¿cómo me voy a relacionar ya en el mediano plazo con este entorno laboral que es nuevo para mí y donde también yo soy nuevo, ¿verdad? Donde hoy día probablemente nadie me conoce. Y aquí nace una pregunta
tal vez importante. ¿Qué creen que es más difícil? ¿Relacionarse con la jefatura o con el equipo? Y ahí nos dicen sí, 1, jefatura, 2, con el equipo. Nos pueden ir dejando ahí a través del chat, ¿cierto? Su comentario. Brian dice, con el equipo es más difícil relacionarse. Con el equipo, Pilar. Pueden dejar ahí el numerito o la palabra. Depende, dice Rosana. Puede ser 1 y 2, ¿cierto? También con el equipo, dice Verónica. Cada uno ahí, ¿cierto? Tiene sus ideas preconcebidas. Y ahí nos pueden ir comentando también por qué se da con el equipo o por qué también Francisca con la jefatura. La verdad es que queremos mencionarles, dentro de lo que hemos también indagado, investigado con los empleadores, específicamente que también han recibido practicantes de UNIAC de distintas áreas, es que nos dicen que en realidad los practicantes en sí no es que fallen por falta de conocimiento, no es que no estén preparados técnicamente, pero sí en el fondo hay más dificultades en el cómo se relacionan, en el cómo se vinculan. Y no sé si esto, ustedes lo tienen como ya mapeado o tamizado, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de cómo interactuamos con otros, especialmente en contextos que son más desconocidos, ¿sí? De hecho, acá nos están diciendo, Marcela dice, toda la razón, yo tuve una entrevista de práctica que le importaba mucho la neurogestión, la neurociencia, pero tuve otra y no le interesaba ese tema. Rosana dice, de la apertura de 1 y 2, el equipo tiene un conjunto de diversas personalidades. Efectivamente, de hecho, diste ahí con un punto importante, Pilar, cuando nos involucramos con personas en sí, ya sea la jefatura o el equipo de trabajo, nos vamos a encontrar con dimensiones que probablemente son desconocidas hoy, porque son distintas personalidades, caracteres, temperamentos, y eso también es importante que nosotros aprendamos a leerlo, ¿sí? Con la jefatura, por ejemplo, ¿cómo va a ser mi jefatura? ¿Cómo es esta jefatura? ¿Es más directivo? ¿Es más concreto? ¿En realidad es más afable? ¿Cómo yo también me tengo que comunicar con él? ¿Qué le hace sentido? ¿Qué le interesa? ¿Qué le motiva? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Verdad? Y frente a eso, con la jefatura, es muy importante que cuando estemos en esta práctica vayamos también confirmando las instrucciones antes de ejecutar, ¿cierto? Que en el fondo estemos hablando en el mismo idioma. Muchas veces probablemente nos vamos a quedar con la duda y vamos a decir, bueno, pregunto, no pregunto, habré entendido bien, no he entendido bien. Y acá hay una pregunta del millón y anótenla, que les va a servir mucho cuando un jefe o alguien del equipo les dé una instrucción y ustedes quieran corroborar si es que están hablando en la misma sintonía. Y adivinen cuál es. La pregunta es, a ver, de todo lo que tú me comentaste, me quedo con esta idea, con este punto y con este otro punto. Entonces, lo que tú quieres que yo haga es, y te lo pregunto y ustedes dicen ahí, para corroborar, ¿cierto? Y ahí la persona les va a decir, sí, efectivamente, estos son los puntos, esto es lo que yo quiero que tú hagas, ¿ya? Es muy importante que esa retroalimentación se dé de manera constante, porque si no, vamos a probablemente incurrir en más errores o vamos a sentirnos inseguros e inseguras cuando estemos ejecutando alguna tarea de la cual hoy día no tenemos mayor precedente. También es importante que vayamos, ¿cierto?, respetando los tiempos y los canales de comunicación. Hay jefaturas que les encanta el correo electrónico, otros que les encanta el WhatsApp, ¿cierto?, la llamada telefónica o esta interacción uno a uno. También visualiza cómo es ese tipo de interacción que más le interesa a esa jefatura, ¿sí? Y pregúntalo dentro de los primeros días. O sea, ¿cómo va a ser ese canal de comunicación más frecuente para que, ¿cierto?, estemos en coherencia? Y tal como les decíamos, si tienen dudas, siempre pregunten. Con el equipo, colabora aunque no te lo pidan explícitamente. Y si no, pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Hay una frase de una película, de una serie que a mí me encanta, que específicamente habla de eso, ¿no? De estar preguntando constantemente, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Cierto? Desde mis nociones o tal vez, ¿cierto?, de lo que yo te pueda ayudar a gestionar en otras líneas. Importante que no desaparezcas ni te vuelvas invisible. ¿A qué nos referimos con esto? Que estés constantemente haciendo acciones que en el fondo te hagan recordable o memorable, ¿sí? Desde lo más básico, desde el saludar, desde el decir gracias, desde el decir por favor, ¿cierto? Que son cosas tan, de repente uno dice, ¿por qué hablamos de esto? Porque a la gente se le olvida, chiquillos. Hay veces en que a nosotros mismos nos pasa que nos piden cosas por WhatsApp y la gente cree que con que el visto pareciera que ya fueron gracias. Y no, la gente no tiene por qué saber que tú estás agradecido
conocido y ni tiene por qué adivinarlo, ¿ya? Entonces, una parte importante son los modales y también, por supuesto, es aprender a decir, a identificar quién hace qué y por qué dentro de cada rol o cada equipo, ¿cierto? Donde tú vas a estar participando. Sobre los errores, si te equivocaste, la embarraste, no lo esperabas, probablemente te vas a asustar, ¿cierto? Se te va a paralizar el mundo, no sabemos en realidad cómo tú te tomas los errores, ¿sí? Lo importante es que sepas que esto va a ser un aprendizaje, te haces cargo de ese aprendizaje, ¿cierto? Y siempre después, ¿cierto?, de poder enmendar ese error, por supuesto que también reconocer ante el equipo o ante tu jefatura aquello que ocurrió, ¿sí? Eso en realidad nos hace grandes, ¿sí? Importante desde ahí entonces aprender que aprender a equivocarse es una habilidad profesional, ¿sí? La mentalidad de crecimiento, esta mentalidad, ¿cierto?, exponencial que nos va a decir, ok, sí, hoy día puede que sea un fracaso, hoy día fue algo que no te resultó, pero esto no te va a volver a pasar porque esto lo vas a resignificar y vas a poder, ¿cierto?, vivir esta experiencia posteriormente de una manera diferente. Exactamente. ¿En qué te puedo ayudar? Dice Rosana, dice que es una muy bonita frase. Exactamente, y a veces nos cuesta tanto. A veces nos cuesta tanto facilitar las cosas, digo yo, y en realidad no es tan difícil, ¿sí? Exactamente. Ahí la serie, ¿cierto? La dejó la Vicky, ¿ya? Un punto importante, una vez que tú ya tamizaste, ¿cierto? Mapeaste el área donde estás, conociste a las personas con las que vas a trabajar, cuáles son sus roles, cuáles son los negociables, los no negociables, ¿cierto? Cómo interactúan entre ellos. También es importante que te organices, ¿no? ¿Ustedes cómo se organizan? ¿Cómo se planifican en el día a día? Pregunta de entrevista en cualquier parte. ¿Cómo te organizas en el día a día? A través de un Excel, de calendar, no sé, de escritura, agenda. ¿Cómo se organizan? Con horarios, con un planificador. Excel y calendar. Utilizo Google Calendar. Perfecto, súper. Ya. Chiquillos, la memoria es muy frágil, ¿sí? Y acá les vamos a invitar a que, si bien no vamos a ser expertos en gestión de proyectos, sí necesitamos 3 hábitos básicos que van a marcar la diferencia, ¿sí? Porque, y acá, yo soy una convencida de esto y probablemente en esto soy súper rígida. Si tú dices que vas a hacer algo para mañana, en tal horario, entonces tú vas a cumplir para mañana en tal horario. Porque tu palabra es lo que vale y tu acción el doble, ¿sí? Cuando hay alguien que no cumple con lo que dice y principalmente no lo hace, finalmente también está deshonrándose a sí mismo. Entonces, por lo mismo, ayúdate a ti a recordar todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Y esto a través de una lista de tareas diarias, una planificación que sea semanal y un seguimiento también de tus pendientes. Y de hecho, ahí a través del chat, Vicky les va a dejar un link donde ustedes van a encontrar un Excel, ¿sí? Que en el fondo es una carta Gantt muy básica para que ustedes también la puedan ocupar ahí y se puedan, ¿cierto?, organizar. Ya no sé si yo la proyecto acá, ¿se ve o no? Parece que no. Pero ahora sí se va a ver, porque vamos a encontrar el ajuste. ¿Se ve? ¿Sí? Ah, buenísimo, ya estaba. Ahí, por ahí se ve. ¿Se ve, cierto? No, decían que sí. ¿No? Ah, no se ve, entonces vamos a proyectarla, ¿ya? Porque quiero que se queden con... que nos aprendamos a planificar. Tal como les decíamos, los empleadores consideran que es una habilidad muy importante el ser organizados y planificados. Por ahí debería estar proyectándose, por ahí aparece en mi pantalla, ¿ya? Muy básico, indicas tu tarea, quién es el responsable, el inicio, el fin, cuántos días te vas a dar para poder elaborar esa tarea y el estado para que tú vayas haciendo un seguimiento. Incluso si tú eres más experto en Excel, puedes ahí hacer una carta Gantt mucho más elaborada, con hitos, ¿cierto? Con actividades, con tareas, pero por favor no te dejes estar con esto, porque en la medida que también te vean organizado, planificado, también van a ver el potencial en ti de poder incluso entregarte más responsabilidades, ¿cierto? Y de por qué no también irte como posicionando dentro de la organización como un potencial talento que puede después ingresar por otro cargo. ¿Bien? ¿Sabían o se habían dado como ese espacio de pensar en planificarse? Importante que lo hagan, ¿ya? Y dentro de esa línea
línea de la planificación, queremos invitarles a que hagamos un ejercicio muy breve, y aquí también les vamos a dejar la tarea, pero nos vamos a dar unos 3 minutitos en realidad, para que empecemos a prepararnos y a proyectarnos respecto a este primer día, esta primera semana, y el cómo tú quieres que te recuerden en tu práctica, ¿sí? Recuerda que tu práctica puede ser un trampolín, y frente a eso también tenemos que ser estratégicos. O sea, no dejemos nada al azar, chiquillos, ¿sí? O dentro de lo que podemos controlar, ¿verdad? Seamos inteligentes en cuál es la huella que yo quiero dejar. Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿sí? Y acá, a través del link que Vicky les compartió, ustedes van a encontrar, de hecho, un PDF y un PowerPoint, que en el fondo es un mismo ejercicio, ¿sí? Ahí lo ven, avísenos por favor si pueden abrirlo. Ahí me avisan si lo pueden abrir, lo pueden descargar, de hecho ese material es de ustedes, ¿ya? Se los regalamos ahí con mucho cariño para que empiecen, ¿cierto?, a trabajarlo. Y lo importante es que piensen, ok, ¿cómo me quiero preparar para mi primer día? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Qué acción voy a realizar para poder cumplir con ese objetivo? ¿Y qué día lo voy a ejecutar? Por ejemplo, si dentro de mi objetivo está el conocer más sobre esta empresa donde yo voy a hacer mi práctica profesional, ¿cuál podría ser la acción que voy a implementar si yo quiero conocer más de esa empresa? ¿Qué acción yo podría implementar? Cuéntenos ahí por el chat. Investigar, ¿cierto? ¿Y qué voy a investigar si yo quiero conocer más de la empresa? ¿Qué podría investigar? ¿Dónde podría investigar? Su misión, ¿cierto? Muy importante. Su visión también, misión, visión, propósito, valores, ¿verdad? ¿Qué más? Eso, muy bien. ¿Qué más voy a investigar? Si yo en realidad, dentro de mis objetivos, ¿cierto?, quiero tener más claridad respecto al conocimiento técnico que voy a aplicar, ¿qué acciones entonces voy a desarrollar? Y especialmente, ¿en qué día voy a hacerlo? O sea, ¿cómo me voy a planificar para poder cumplir con ese objetivo, para ayudarme a mí a tener un mejor desempeño dentro de esta práctica, inclusive desde el primer día, ¿cierto? Claro, ven, entonces es importante que uno vaya pensando, ya, a ver, quiero conocer de la empresa, visión, misión, objetivo, cierto propósito, quiero prepararme técnicamente, ok, entonces voy a buscar algún curso tal vez donde pueda ir complementando, o voy a volver a mis cuadernos, voy a volver al material de tal asignatura, porque quiero, cierto, refrescar más conocimiento o materia respecto a este contenido, ¿ya? Pero importante que vaya pensando en lo que quiero proyectar de cara a mi primer día. ¿Qué quiero hacer la primera semana de práctica? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Y qué acción va a acompañar ese objetivo? Por ejemplo, desde lo que hemos conversado, ¿qué harían ustedes o qué se plantearían hacer desde la primera semana de práctica? ¿Qué quieren lograr ustedes en la primera semana de práctica? ¿Qué será? ¿Será que los reconozcan, que los conozcan? Levantar información, perfecto. ¿Levantar información de qué? ¿Y cuál va a ser la acción que va a acompañar ese levantamiento de información? Acerca de dónde estoy ubicada, dice Rosana. Perfecto. ¿Qué más? El contexto, ¿cierto? ¿Qué haré? ¿Adaptarme al ambiente laboral nuevo? La Francisca lo pregunta. Claro, probablemente es como lograr adaptarme paulatinamente a este ambiente laboral, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Conociendo al equipo de trabajo, tal vez participando en algún almuerzo, ¿verdad? O invitando a alguien a tomar un café para conocer más sobre su rol. Se dan cuenta que uno también puede empezar a actuar de manera más proactiva y no necesariamente esperar que alguien me invite a mí como practicante a tomarnos un café. De hecho, hoy día se ocupa muchísimo. Alejandra dice conocer a mis compañeros correctamente y buscar de quienes quiero aprender. La escucha activa, la observación aquí van a aplicar también, conocer el objetivo del por qué se requiere un practicante, lo que se espera de mí. ¡Súper! ¿Ven? Ahí Verónica también está desarrollando la idea. María Beatriz dice, se llama lobby, no sé si está bien escrito. Sí, es mucho de hacer lobby, tal cual, ¿ya?
en el fondo de que te vayan conociendo, empezar en la primera semana, ¿cierto? Además de empezar a adaptarte, es como también darle un poco más de visibilidad a tu rol como practicante, ¿verdad? Como qué es lo que estás haciendo, en qué vas a empezar a trabajar, ¿cierto? De manera muy paulatina, entendiendo que tienes 4 meses en el fondo para posicionarte mucho más. Y lo importante, ¿cómo quieres tú que te recuerden en esta práctica? Hay personas, chiquillos, que pasan desapercibidas. Y qué triste pasar desapercibido por la vida. Qué triste que personas trabajaron contigo y no te recuerdan. No te recuerdan ni para bien ni para mal. Simplemente, ¿cierto? Respiraste. Renato, como alguien que fue un gran aporte, quiere ser recordado, Renato. ¿Ya? Y ahí también les invitamos a que vayan anclándose también a una frase que les va a acompañar dentro de este proceso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes también vayan buscando esa motivación diaria. Les voy a contar aquí, y con esto vamos a ir cerrando una experiencia personal desde la práctica. Yo lo pasé muy mal en mi primera práctica. Era una práctica que para mí era soñada en el área educacional. Era en un muy buen colegio, pero lamentablemente recibí mucho maltrato por parte de una persona que me supervisaba. Lamentablemente mi tutora en ese momento de práctica lo único que me decía era como, ok, es lo que te tocó. Pero lo que no visualizó probablemente esta persona que me maltrató finalmente en la práctica es que la vida en algún momento da muchas vueltas, ¿sí? Y en algún momento, cuando ya termino mi práctica, afortunadamente con muy buena nota, pero con un desgaste emocional importante, al tiempo, ella después va a postular a un trabajo donde yo estaba trabajando y donde yo lideraba ese equipo de trabajo. Evidentemente, de acuerdo a la marca personal y a la huella que ella dejó en mí en ese momento, por supuesto que no había una oportunidad para una segunda impresión. Por lo tanto, siempre recuerden que toda acción que ustedes realicen en este mundo laboral y en la vida misma, siempre va a dejar una marca en las otras personas y nunca dejen que las personas se vayan igual o peor al momento de haber interactuado con ustedes, sino que al contrario, siempre se vayan con un aprendizaje, con una emoción positiva, con algo, ¿cierto?, donde ustedes realmente hayan aportado, ¿sí? Exacto, dar lo mejor de ustedes mismos, ¿sí? Así que les dejamos este ejercicio para que empiecen, ¿cierto?, a construir, ¿verdad?, desde adentro, como dice acá, porque las conexiones son valiosas. Vayan también, atrévanse a ir a eventos de networking, a potenciar su marca personal, a interactuar con otras personas, a no tener miedo a preguntar, y por supuesto a que cada persona con la cual ustedes van a ir interactuando, ¿verdad?, la vayan también visualizando como una posible referencia, como alguien que después los puede recomendar para un trabajo o para desarrollar algún proyecto, alguna idea, ¿verdad? Porque en este mundo laboral todo suma, ¿sí? Y las recomendaciones, en el fondo, son aquellos elementos hoy día que más prevalecen en lo que es la búsqueda laboral. El 70% de los empleos no se publican, sino que se van construyendo y se van desarrollando a través de redes, de recomendaciones. El otro 30% de ofertas laborales recién ahí se empiezan a publicar. Entonces, imagínense las posibilidades que van a tener toda vez que ustedes vayan manteniendo el contacto, que ustedes también, ¿cierto?, vayan estableciendo esas relaciones, pero no desde el, hoy es que tengo que relacionarme con estas personas, ¿cierto?, sino que en realidad vayamos construyendo relaciones genuinas desde el paradigma del dar, pero también del sentirte merecedor y merecedora del recibir, ¿sí? Utilizando, por supuesto, distintos canales de comunicación como el WhatsApp, LinkedIn, que ahí después en algún momento, ojalá, ¿cierto?, nos llamen desde UNIAC para hacerles un taller de LinkedIn, para que aprendan cómo utilizarlo, cómo optimizarlo, ¿verdad? Siempre también pidan el correo electrónico de las personas que trabajan dentro de esta organización o del área donde ustedes trabajan para que se mantengan, ¿cierto?, ahí también en contacto. También, por supuesto, si tienen este espacio para poder hacer reuniones, tomarse un cafecito, como les decíamos, o hacer lobby, importante que lo puedan hacer, ¿ya? Y dicho esto, vamos finalizando. Después de este espacio, la pregunta entonces no es si es que estás listo o no estás listo para hacer tu práctica, porque si llegaste a esta instancia, es porque estás listo, estás lista. La pregunta del millón es, ¿estás dispuesto o dispuesta a aprovecharla como esa experiencia profesional real que te va a ayudar, ¿verdad?, a ser ese profesional
profesional que tú quieres ser. Recuerda entonces llegar con intención, relacionarte de manera asertiva, genuina y también, por supuesto, organizarte. Apalancándote también, por supuesto, de todas estas herramientas que te dimos hoy, de este mapa, ¿verdad?, que te puede ayudar a organizarte mejor respecto a lo que tú quieres hacer, al cómo lo puedes hacer, y también de las herramientas, por supuesto, de Excel o de Calendar que te van a ayudar a planificarte mucho mejor. Cuéntenos entonces cómo evalúan esta experiencia, porque ya vamos cerrando esta jornada de 1 hora y media junto con UNIAC y ustedes, ¿cierto?, que estuvieron acompañándonos. Ahí a través del código QR pueden evaluar la experiencia, pero más allá de eso nos gustaría escucharles o también leerles a través del chat para ver qué se llevan de esta oportunidad online donde ustedes, por supuesto, fueron los protagonistas. Vicky, mira, por acá nos dicen, maravillosa, Claudia, maravilloso, María Beatriz, muchas gracias por todo, Claudia, súper agradecida, Claudia dice, muy buena, muchas gracias, gracias a ustedes en realidad que hicieron posible esta experiencia. Vayan también ahí evaluando, por favor, la experiencia también para que sigamos, por supuesto, mejorando, creando también nuevas actividades. Alejandra dice, muy buena, la verdad me ayudó a dar el paso a la práctica, ya que no me sentía lista, pero me di cuenta de que ya estoy lista. Oh, eso me hizo parar los pelos. Geraldine dice, enriquecedora. Patricia dice, gracias por todo, muchas gracias, un aporte. Así que ya buscaré mi práctica. Juan Pablo, una tremenda herramienta para enfrentar lo que se nos viene, muchas gracias. Javiera, era necesario tener esta instancia, ahora me queda todo más claro y con menos ansiedad. Y Daniel dice, agradecido, muchas gracias, espero me ayude a dar el paso cuando busque mi práctica. Te va a ayudar porque tú vas a ir a estos recursos, ¿cierto? Vas a volver a escucharnos probablemente y vas a hacer estos ejercicios que te presentamos para que te puedas seguir preparando. Muchas gracias, nos dicen. Y Romina, te damos el pase para que podamos cerrar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mara Otero. Sí. No, no te preocupes, yo soy la coordinadora de empleabilidad y prácticas, ¿ya? Y bueno, agradecerles, Fran, Vicky. Estamos muy felices de saber que esta charla les fue útil y les entregó las herramientas necesarias para poder enfrentar su proceso de práctica un poco más seguro y de forma más preparada. Esta actividad se hizo especialmente pensada para ustedes y siguiendo en la misma línea les quiero aprovechar de comentar que el día jueves a las 19 horas, este jueves, vamos a tener un nuevo taller ya para el cual los vamos a estar invitando también de currículum. Quedan cordialmente invitados. Y bueno, por último, nada, citarles más tiempo, recordarles la encuesta, si la pueden responder, y que pueden ingresar al portal Alumni a través de alumni.uniac.cl, donde también van a encontrar ofertas de práctica. Y nuestro correo, en caso de que tengan alguna duda o algún requerimiento, es alumni@uniac.cl. Eso lo dejé también en el chat. Agradecerles en nombre de la subdirección Alumni por haberse conectado el día de hoy con nosotros y por su tiempo una vez más. Y nada, que terminen muy bien el día. Muchas gracias, Mara. Vamos a dejarles por última vez acá el link, ¿cierto? Porque nos dicen que no les funciona para poder hacer la evaluación de la actividad. Y con eso, ahí les dejamos, ¿cierto? Por supuesto, sí. Ahí está. Ahí les llegó, parece, ¿cierto? Listo. Ahí sí. Genial, chiquillos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cariños. Chao, chao. Feliz tarde. Chao, chao. Gracias. Chao.